Operación unitaria. Los procesos químicos en general y cada operación unitaria en particular tienen como objetivo el modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en forma más útil a nuestros fines. Este cambio puede realizarse en tres caminos: modificando su masa o composición, modificando el nivel de calidad de la energía que posee o modificando sus condiciones de movimiento. En filtración, el componente sólido insoluble de una suspensión sólido-líquido se separa del componente líquido haciendo pasar este último a través de una membrana porosa, la cual retiene los sólidos en su superficie o su inferior, gracias a una diferencia de presión existe entre un lado y el otro de dicha membrana. Maquinaria. Los aparatos que se utilizan en filtración constan básicamente de un soporte mecánico, conductos por los que entra y sale la dispersión y dispositivos para extraer la torta. La presión se puede proporcionar en la parte inicial del proceso, antes del filtro, o bien se puede utilizar vacío después del filtro, o ambas a la vez, de forma que el fluido pase a través del sistema. El ejemplo es la alimentaria, filtración de glucosa, fructosa y azúcares, jugos de frutas, cerveza, vino, etc. La destilación es una operación unitaria que consiste en separar dos o más componentes de una mezcla líquida, aprovechando las diferencias en sus presiones de vapor. Su maquinaria es alambique. El ejemplo es la refinación del petróleo y procesamiento del carbón. La lixiviación consiste en la separación de una o varias sustancias contenidas en una matriz sólida, usualmente pulverizada mediante el uso de disolventes líquidos. Maquinaria: lixiviador de percolación y batería de lixiviadores por percolación. El ejemplo: el azúcar se separa por lixiviación de la remolocha con agua caliente. La decantación es un proceso físico de separar, de mezclar heterogéneas. Estos pueden ser exclusivamente líquido sólido o sólido líquido, siendo esta una de las técnicas más utilizadas por la decantación. Se basa en la diferencia de densidades entre los dos componentes que hacen que dejados en reposo ambos se separen hasta situarse en el más denso en la parte inferior del envase que los contiene. La maquinaria es embudo de decantación, vaso de precipitado y soporte universal. El ejemplo son las salsas, nata de leche y separación de aguas residuales. Osmosis. Separa un soluto de una disolución forzando al disolvente a fluir a través de una membrana mediante la aplicación de una presión superior de la presión osmótica de la disolución. Al contrario que otras operaciones unitarias como la destilación, este proceso permite operar a temperatura ambiente. Maquinaria, purificadores inversos y el ejemplo, la purificación del agua. El secado. La operación de secado es una operación de transferencia de masa de contacto gas sólido, donde la humedad contenida en el sólido se transfiere por evaporación hacia la fase gaseosa en base a la diferencia entre la presión de vapor ejercida por el sólido húmedo y la presión parcial de vapor de la corriente gaseosa. Maquinaria, sistemas de vapor. El ejemplo, los cereales. Extracción. La extracción por solventes es la técnica de separar un compuesto de una mezcla sólida o líquida, aprovechando las diferencias de solubilidad de los componentes de la mezcla en un solvente adecuado. Es una de las técnicas de separación de compuestos más utilizadas en el laboratorio químico. Maquinaria son máquinas MFC. Ejemplo, para separar la sal. Sal de harina se disuelve en agua para separar el aceite y la sal. Los procesos unitarios son los que involucran cambios químicos de los materiales como resultado de la reacción química que tienen lugar junto con las operaciones unitarias. Los procesos unitarios forman la estructura básica de un proceso industrial químico. Aumento de tamaño de partículas. El aumento de tamaño de partículas es el proceso por el cual adquieren un mayor volumen o masa. Las técnicas de aumento de tamaño son usadas en la industria farmacéutica, de fertilizantes, de alimentos, minerales, cerámicas, etc. Oxidación. Proceso por el cual una especie química pierde electrones simultáneamente a la ganancia de los mismos por otra sustancia. Maquinaria, tratamiento de aguas residuales. Ejemplo, oxidación parcial de gases, fermentaciones alcohólicas. Cristalización. Proceso físico por el cual un cuerpo adquiere la estructura cristalina. Puede realizarse por sublimación, por fusión y posteriormente por enfriamiento de la masa fundida o por evaporación gradual del disolvente en una solución saturada.
La maquinaria, llamada también cristalización de magma. Ejemplos: la formación de escarcha, la congelación del agua, evaporación del agua salada. Fermentación: conjunto de reacciones químicas por las que una sustancia orgánica se transforma en otra por medio de ciertos microorganismos y generalmente va acompañada de gases. Maquinaria: tipos de fermentación estructurada por sobrebanca, depósito encamisado y aislado. El ejemplo es producción de alcohol, ácido nítrico. Saponificación: proceso químico por el cual los esteres se desdoblan en ácidos y alcohol por acción del agua. Son acciones reversibles, muy lentas y en general catalizadas por ácidos minerales o por alcálisis. Maquinaria: no encontré. Ejemplos: producir alcohol y carboxilatos de sodio. Hidrogenación: reacción química entre el hidrógeno molecular y un compuesto orgánico en presencia de catalizadores. Maquinaria: catalizador y un tanque de hidrógeno. Ejemplos: producción de aceites hidrogenados. Polimerización: es el proceso en el cual se transforman productos de alto peso molecular a partir de materias primas de bajo peso molecular. Su maquinaria son manómetros. Ejemplo: producción de plásticos y filamentos. Cloración: es el procedimiento de desinfección de aguas mediante el empleo de cloro o compuestos clorados. Se puede emplear gas cloro, pero normalmente se emplea hipoclorito de sodio por su mayor facilidad de almacenamiento y dosificación. Maquinaria: dosificadores de gas. Ejemplo: contaminaciones del agua.